Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Hoy vamos a hablar de una noticia que sacudió a Brasil y a toda Latinoamérica. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por ser considerado el jefe de una banda que intentó un golpe de Estado para impedir que Lula da Silva asumiera la presidencia. ¿Qué significa realmente esta condena? ¿Cómo impacta en la política brasileña? ¿Se terminó la carrera política de Bolsonaro? ¿Qué puede pasar de ahora en más? ¿Y qué otros presidentes latinoamericanos también fueron condenados penalmente? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve en Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. ¿Qué pasó exactamente en Brasil con la condena a Bolsonaro? El jueves 11 de septiembre, la Corte Suprema de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por considerar que él no solamente sabía de los planes, sino que además lideró un intento de golpe de Estado para desconocer los resultados de las elecciones del año 2022 y así evitar que Lula da Silva pudiera asumir la presidencia. Para la justicia, ese plan incluyó discursos en los cuarteles llamando a la insurrección, la movilización de militares retirados y finalmente los ataques a las instituciones el 8 de enero de 2023, una copia casi calcada del asalto del Capitolio en Washington. Como dijimos, la condena es a 27 años de cárcel, pero acá lo interesante es que no se trata solamente de un juicio de índole política o electoral. El fallo lo considera a Bolsonaro el jefe de una asociación criminal armada. Esto eleva el caso de la simple incompetencia política a directamente un delito penal de altísima gravedad. Esta es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es condenado a una pena tan larga y por un delito vinculado a un intento de golpe. Ni siquiera la dictadura militar de los 60 y 70 dejó un antecedente similar. Ahora entonces, Fede, ¿qué significa esta condena para la política brasileña de hoy? La derecha brasileña pierde a su líder más visible. Bolsonaro ya estaba inhabilitado políticamente hasta el 2030, pero ahora se enfrenta a la cárcel. Esto deja un vacío enorme en su movimiento, que hoy no tiene una figura capaz de arrastrar masas al mismo nivel. Pero acá hay un punto clave. La condena puede fortalecer a Lula en el corto plazo, porque exhibe a su rival como un golpista y también alimenta la narrativa de la persecución política. Igualmente, hay otro dato también importante. Estudios de opinión pública recientes muestran que incluso después de la condena, 1/3 de los brasileros cree que Bolsonaro es víctima de una persecución. Es decir, la democracia brasileña logra condenar a un expresidente, pero al mismo tiempo no logra convencer a una parte importante de la sociedad de que lo hizo por razones legítimas. Clary, ¿qué dicen sus aliados y qué paralelismo se hacen con Trump? Bueno, Donald Trump no tardó en salir a respaldar a Bolsonaro. Dijo textualmente, esto es muy parecido a lo que quisieron hacer conmigo después del asalto al Capitolio en enero del 2021. La comparación no es casual. Tanto Trump como Bolsonaro apuestan a la narrativa del lawfare, o sea, la idea de que los procesos judiciales son una herramienta para sacar del juego a líderes políticos. Pero ojo, el caso brasileño tiene una diferencia importante con el de Estados Unidos. En el caso estadounidense, Trump igualmente disputó elecciones y de hecho las ganó mientras se enfrentaba a distintos juicios. En Brasil, la justicia fue mucho más rápida y ya dictó la condena por una pena de casi 3 décadas que directamente saca a Bolsonaro del juego político. Fede, ¿vamos a una pausa? Sí, y ya hacemos el cierre. Fede, y entonces pensando un poco en el futuro, ¿qué pasa ahora con Bolsonaro y también con los demás condenados por este tema? La sentencia todavía puede ser apelada, pero muchos de sus colaboradores ya enfrentan la prisión efectiva. La pregunta central es si Bolsonaro terminará en una cárcel común, en prisión domiciliaria, o si logrará dilatar los tiempos judiciales. El sistema penitenciario brasileño está colapsado, y eso juega su rol. Hay casos en los que expresidentes o políticos condenados terminan en regímenes especiales.
Sin embargo, la presión social para que Bolsonaro no tenga privilegios es enorme. Lo que viene no es solo un capítulo judicial, sino una pulseada institucional. Si Bolsonaro consigue evitar la cárcel efectiva, podría convertirse en un mártir para su movimiento. Y Clary, para terminar, ¿cómo se compara esto con otros expresidentes latinoamericanos y casos similares? Sí, Bolsonaro se suma a una larga lista de expresidentes presos, condenados o hasta prófugos de la justicia. En Perú, Pedro Castillo fue detenido por intentar disolver el Congreso y hacer un autogolpe en el año 2022. Ricardo Martinelli en Panamá fue condenado por corrupción y estuvo exiliado primero en la Embajada de Nicaragua en Panamá y después asilado en Colombia. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina fue condenada a 6 años de prisión, que por su edad es prisión domiciliaria, y también fue condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos por corrupción. Evo Morales, recordemos, ya lo hemos hablado en otros capítulos, está prófugo por tener una orden de captura en su contra. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, fue condenado por sobornos y por corrupción y pidió asilo político en Bélgica, y así podríamos seguir hasta incluso a décadas anteriores. Como siempre, la excepción es Uruguay, que es uno de los pocos países latinoamericanos que no tiene expresidentes condenados por corrupción desde el retorno a la democracia. Así que en este punto, Bolsonaro se suma a esta lista de exmandatarios latinoamericanos que terminaron condenados y eventualmente presos. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden que si nos escuchan en Spotify, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellas y que compartan el capítulo con las personas que les pueda llegar a gustar. Y también ahora nos pueden seguir tanto en TikTok como en Instagram. En YouTube, suscríbanse al canal para ayudarnos a seguir creciendo. Dejen un like, un comentario y hasta la próxima.